Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy estamos en el largamente anticipado episodio respondiendo sus preguntas. Muchas gracias a toda la gente que estuvo a lo largo de la última semana respondiendo las preguntas en Instagram y los que se perdieron la preguntándonos oportunidad, cosas. Preguntando, claro. Vamos a responder sus preguntas y sus respuestas. No, ¿qué te decía? Eso. Y los que se perdieron la oportunidad de hacernos preguntas, obviamente pueden moverse ahora a nuestro Instagram. Ya la oportunidad pasó, pero síganos en Instagram de todas formas, no se pierdan de nada. Y somos muy activos en el chat, así que en general contestamos con poco tiempo si es que nos preguntan algo por ahí. Sí, eso es otra cosa muy interesante. Mucha gente se ha acercado a hablarnos y preguntarnos cosas o simplemente contarnos algo que le interesó un capítulo y personalmente lo valoro demasiado, porque hay mucho trabajo detrás del podcast, hay harta coordinación y se siente súper bien en realidad, o sea, muy reconfortante que a la gente le interese, a la gente le guste y que incluso como que se salga de su camino para comentarnos que algo le gustó, así que... Sí, y también repetir nomás el agradecimiento de Cristóbal a todas las personas que nos hicieron preguntas, que fue harta gente, así que estamos muy contentos también por eso. Teníamos el plan de que si es que no llegaban suficientes preguntas quizá tendríamos que haber improvisado con algunas propias, pero bueno. Algunos amigos cercanos que escuchan esto más o menos regularmente tenían muy poca fe al compromiso de ustedes, así que son malas personas. Y estoy pensando en una persona concreta que si no escuchas te odio. Bueno, además este es un capítulo especial no solo por lo distendido y el carácter personal que va a tener, sino porque yo en realidad no sé qué preguntaron. Yo estoy igual que ustedes en este momento, no sé qué viene de aquí en adelante. Pablo es el que va a estar conduciendo este episodio y me va a saltar con preguntas que vamos a responder en conjunto, así que estoy muy emocionado y un poco tenso. Espero que no haya sido muy brutales, pero... Procede a interpelar a Cristóbal. Espero no sufrir una especie de examen, pero eso. Ya, Cristóbal, ya. nulidad o inexistencia. No puede ser. Es broma, no es pregunta. Lamentablemente nuestro público leguleyo no atinó a hacer las preguntas que importan. Para partir con las preguntas, las ordené en un pequeño orden, no es un orden estricto, así que puede estar ligeramente desordenado en algunos casos, pero es básicamente preguntas sobre nosotros, preguntas sobre el podcast, y de ahí preguntas con un poco más de contenido, y van haciéndose cada vez más divertidas, es la chakra. Así Ya, que, bacán. Buen eso. camino. Primera pregunta. ¿De dónde nos conocemos? No sé si queréis contarlo tú o lo cuento yo. No, dale tú. Dale de tu perspectiva, que es mucho más interesante. Yo no sé hasta qué punto tengo la licencia para contarlo todo, así que filtra tú. El año 2017, segundo semestre, yo estuve trabajando en cierta campaña presidencial que por mi opinión no creo que sea difícil de adivinar cuál sería esta, en la parte de jóvenes. Eduardo Y nos Artés. acercamos... De hecho, no tiene sentido ni siquiera esconderlo, porque la historia se tiene que entender en ese contexto, en la campaña de José Antonio Cast en su minuto. Se me cayó un ídolo. Espérate, te vas a caer tú ahora, así que mejor... ¿Verdad? No puede ser. Ya. Nos queríamos contactar con la gente que administraba una página de memes, God Emperor Cast, en ese minuto, que era tiempo en que Facebook aún era una red social con harto movimiento. Hoy en día está un poquito... Con está gente como esos sub pueblos... 50. Claro, hoy está como esos pueblos abandonados, como pueblos fantasmas, sí. Es una cosa muy curiosa. La cosa es que una de las personas con las que trabajábamos, Ignacio Dulgers, hizo las averiguaciones y llegamos al nombre de Cristóbal Díaz, que curiosamente era presidente de la juventud de la UDI, era una persona muy importante en ese entonces. Había olvidado que al mismo tiempo que tenía un cargo formal serio en un partido, tenía una cuenta de memes haciendo como la pega extra institucional. Sí, no, fue notable. Sí, muchos de los memes de José Antonio con estos anteojos de sol o cualquier cosa que tenga que ver como... En ese momento no era tan cringe el tema de la piscola, así que fue un pionero en el tema. Bueno, muchos de esos memes que cada cierto tiempo me vuelven a aparecer en el feed años más tarde, debo admitir por primera vez en público que yo estuve detrás de ellos. Incluso una vez, una vez me hizo un meme editando una noticia sobre Kika Silva y a las 2 horas me empezaron a decir: Cristóbal, Kika Silva estaba respondiendo a tu meme en su historia. Pero ya, fue notable. No es que yo la encuentre en algún tipo de atractivo, obviamente yo soy una persona comprometida, pero interesante la anécdota. Cáchate cómo te tienen. Pero bueno, no vamos a comentar eso, dejémoslo ahí nomás. Y después de eso, un tiempo después, acompañamos a José Antonio a Concepción y ahí nos conocimos como presencialmente. Que ahí ya habéis renunciado a tu cargo a la UDI para poder apañarnos con
con la campaña, me acuerdo. Sí, fue una muy buena decisión. Estoy muy, muy contento. Fue un bonito recuerdo generar esa campaña. Sí, fue una muy buena campaña. Aparte era muy cercana, era muy de base, fue bastante chora. Y no tenía toda la presión de que existe hoy en día sobre José Antonio tampoco. Era distinto. Claro, sí, bueno, desde esa campaña en adelante se empezaron a complicar todas las cosas. Pero sí, era tan humano, tan cercano que de repente yo me preguntaba qué pasaba si José Antonio ganaba, como que cómo íbamos a llenar todo el estado. Íbamos a terminar nosotros como en interior. Porque iba a faltar tanto, pero... Cristóbal Díaz, de página de meme a ministro de Defensa. ¡Ah, qué terrible! No, sería notable. Ministro de Cultura. Así que esa sería la historia, o como yo me acuerdo cómo nos conocimos, haciendo además la salvedad de que curiosamente teníamos muchos amigos en común gracias a Twitter. Dígase el maestro Jaime Tagle, o Tito Tagle más conocido, y Luquita Schneider. Sí, en realidad fue muy chistoso la cantidad de gente que teníamos en común. Porque ustedes eran compañeros de... No, Lucas creo que es un año menor que tú, ¿no? Lucas es 2 años menor que yo y Tito 3, pero somos amigos hace tiempo, entonces... Sí, pues ahí está el tema. Entonces sí, como que fue muy natural todo y en realidad... Hubo muy buena onda desde el principio. De hecho, la siguiente vez que nos vimos fue cuando viniste a mi casa ya, que te alojaste acá. Pero bueno, trataremos de saber en otras las preguntas que vienen más adelante. Claro, dale. Ya. No sé si quería agregar algo a mi una interpretación. Cosa. Sí, no, todo súper bien, todo perfecto. Pero quiero aclarar que yo hubo un momento en el que también me fui del proyecto de God Emperor Cast porque comenzó con unos tintes que yo no estaba de acuerdo y que no... Yo quería una página de meme un poco más normal, o sea, influir con nuestra idea mediante el humor, ¿cachai? Pero dentro del público general. Luego tomó unos carices un poco sectarios, medio extraños, un poco de... gente con poca socialización primaria, entonces también tuve que abandonar ese bote, pero no, fue una bonita experiencia. Como le ha pasado a gran parte del proyecto José Antonio, o a sectores dentro del proyecto José Antonio. Pero bueno, esa es nuestra crítica personal que no va mucho al caso. Claro. Segunda pregunta, cuenten una anécdota de su infancia. Anécdota divertida de mi... Puta, yo tengo tantas. Ya, tengo una que es bien compartible con el mundo. Yo soy daltónico, ya, la gente no me cree cuando soy daltónico, es súper terrible. En realidad suele ser como de complicación menor la mayoría de las veces, pero mi mamá no me creía cuando era chico. Y una vez me llevaron a inspectoría en el colegio porque yo pintaba el árbol, o sea, los árboles rojos, el follaje de los árboles amarillo y el cielo lo pinté morado. Y pensaron que yo tenía algún tipo de retardo, no era daltonismo. Y mi mamá también. Y me llevaron a los oftalmólogos. Y cuando me hicieron estos test como de los numeritos y todo, yo decía que no veía nada. Mi mamá me decía que parara de mentir, porque si no me iban a poner anteojos. Y yo le decía, mamá, de verdad no veo. Y ahí descubrimos que en realidad no era el único en la familia, porque es genético, solamente fue eclipsado por el resto de la gente. Eso es como algo bien light que podría contar. Yo conozco muchas personas daltónicas, muy curioso. Lucas Schneider, de hecho, también es daltónico. Mi abuelo, por el lado materno, es daltónico. Corres riesgo entonces. Sí, pues yo corro riesgo porque viene por el lado de la madre. Sí, claro. pero ninguna no soy mujer, daltónico. imagino. No, pueden tenerlo mujeres, pero es muy poco probable. No, muy poco probable. Porque es un gen recesivo del gameto X, o ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó biología básica, qué terrible. Mira lo profesional que es este podcast. ¿Cachai? que Todas las verdades se tocan. Todas las verdades se tocan. Estamos hablando de genética en este podcast. Pero bueno, eso es lo que me acuerdo del colegio, así que cualquier biólogo que me escuche, si estoy diciendo una brutalidad, perdónenme. Lo mío son las leyes y la historia, así que no... Así que no sé, pero por lo que yo tenía entendido era así. Tienes razón. Entonces la mujer puede tenerlo eventualmente, pero tendría que tenerlo en los dos, como tanto de padre como de madre. Entonces es muy poco probable. Sí. Ya, me toca. Así mismo. Ya, primero que nada, disclaimer. Ya no soy tan terrible como de chico, ¿ya? Porque la anécdota es medio psicótica. Ya. Yo soy mayor de 5 hermanos, ¿ya? Y el que me sigue es muy seguido, es un año menor que yo, 1 año 9 meses, pero estamos literalmente, yo estoy 1 año más arriba que él en la universidad, en el colegio, en todo. Entonces siempre hemos tenido una edad muy cercana y fuimos muy cercanos de chico y con el tiempo nos fuimos distanciando. Nos queremos mucho, pero tenemos intereses muy distintos. La cosa es que yo siendo muy chico, dígase, qué sé yo, 3 años, tal vez 4, y él uno menos, nos tuvimos que quedar en la casa de mi abuela porque mis papás fueron de viaje. Pareja joven, se querían ir de viaje porque ya... Estaban qué lata, sobre todo teniendo 2 niños muy seguidos, muy chicos. Puede que hubiera sido incluso más chico, puede que he tenido 2 años, 3 años, no tengo idea cuánto tenía. La cosa es que mi tío,
en realidad primo de mi mamá, no tío directo, que estaba viviendo en la casa de mi abuela porque él es de regiones y se vino a estudiar a Santiago. De repente va al segundo piso del departamento de mi abuela y me ve a mí con el cordón de la cortina ahorcando a mi hermano chico. No esperaba eso. Ya. No, por eso hice el disclaimer de que no soy tan macabro. En cualquier caso, la conciencia no se gana hasta los 7 años según la Iglesia Católica, así que estoy totalmente exculpado de esto. Tremendo. La cosa es que, obviamente, me quita el cordón, me dice cómo está ahorcando a tu hermano, me retan todo el cuento y me pregunta ya, pero ¿por qué estaba haciendo eso? Y yo respondí muy honestamente como, no, es que era para que fuera un angelito. ¿Qué? Esa fue mi respuesta. A lo que me mira con cara de espanto y me dice, ya, pero entonces ¿tú qué serías? Y yo como que lo miro un segundo, como que la pienso y digo, ¡ah! Como que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y fue bastante terrible. Sobre todo la respuesta de, no, es que iba a ser un angelito. Sí, no, se lo encontré increíble. Encontré notable la forma de encontrar como elucubraciones filosóficas para responder a cualquier cosa desde chico. Maravilloso. Estás destinado a tener en este podcast. No, sí, lo peor es que aparentemente, yo obviamente no me acuerdo de esto, aparentemente cuando me dijeron ¿qué te vas a convertir tú? Yo supe de inmediato que la respuesta era un diablito. Sí. Entonces fue chistoso. Sí, no, es muy buena anécdota. O sea, yo no tuve tiempo de prepararla, pero Yo tampoco, pero no. Ya, aquí hay dos preguntas que están muy relacionadas, así que la podéis hacer juntas. Dale. Primera, estas dos preguntas son de Vicente Argut, de hecho. Me acuerdo porque las hizo en un solo mensaje. Primero, nuestra evolución intelectual, que tú ahí tienes historia oscura. Y por otro lado, ¿qué libros los han marcado? Pero como va muy de la mano, creo que es adecuado tratarlas juntas. Complicado. Ya, parto con mi coordenada. Sí. No puede ser. Ya. Humíllate, adelante. No puede ser. No puedo. No, qué terrible esté confesando esto acá, pero yo, obviamente. A ver, no, ya, no, de antes. Como a los 12 años, una vez vi una foto del Che. Y lo encontré bacán. No, ni siquiera a los 12, tenía mucho menos. Tenía como 9. Ya, pero el Che es objetivamente bacán. Es que era bacán, po. Y me regalaron una pulsera como un hippie en la calle, de vacaciones. Y me dijo, y mi mamá me dijo, sácate esa weá, ya, sácate eso de comunista. Y yo dije, bueno, el comunista, el Che, la pulsera, yo soy comunista, el Che es bacán, yo quiero ser comunista. Y dije que fui comunista como hasta los 11 años. Luego crecí, luego se desarrolló un poco mi cerebro. No, mentira. No, pero luego crecí y no crecí tanto tampoco. Porque dejó. Ya, a ver, no, antes de eso. Yo en algún momento dije que era de derecha. Por eso tuve que era de derecha nomás. Pero mis políticas eran algo medio socialistoide. Entonces tuve un enredo medio raro. Que ahora podríamos como ponerle una etiqueta que es bien incómoda. Como de un socialismo medio nacionalista. Pero dejémoslo hasta ahí, era chico. Y luego evolucioné evidentemente a liberal. Ya, aquí viene la parte entretenida. ¿Qué fuiste, Cristóbal Díaz? ¿Cómo te nombrabas? Lo que viene después es lo más terrible. Porque yo decía que era liberal, pero era liberal contra el aborto. Era liberal contra el matrimonio homosexual y todas estas cosas. Entonces tenía en Twitter que era liberal mañoso. Mañoso significaba que no era liberal y que era conservador. Y después de eso pasé a ser libertario. No, yo me creé Twitter como a los... Usaba como en 2015 o 2014, una cosa así. Pero no lo usé como hasta el 2016. El tema es que, claro, luego tuve esta típica disonancia cognitiva de la gente que va a la FPP y le cae muy bien a Axel Kaiser, que tiene 15 años también, y que obviamente yo estaba en la U y participaba harto en la Fundación Jaime Guzmán. Entonces era una especie de libertarianismo conservador medio extraño. Yo era como el chico Ben Shapiro. Era bien insufrible de repente en el colegio, como que alguien decía cualquier cosa mínimamente progre y era la primera persona que salía con facts al Logic. Decir como, bien. Zurdo empobrecedor, ¿sabías que el Heritage Foundation dice que el libre mercado? No, yo era ese cabrón insufrible. Luego descubrí que es una mala forma de tener amigos, así que quería que alguien me quisiera. Y bueno, y cambié la forma y eventualmente también crecí el libertarianismo. Una de las cosas que más me llama la atención de esto es que, Pablo, tú eres la única persona de todos los que están en estas coordenadas que nunca fue libertario. Y ahora soy una especie de conservadurismo en lo económico y en lo social que no sé si me corrí muy a la derecha, entonces ahora ya no soy tan fan del mercado.
O si di la vuelta entera y aparecía a la izquierda, como algunos me dicen, que ya soy como medio social cristiano o que me movía a la izquierda en temas económicos. Yo no siento que me movía a la izquierda en temas económicos, me movía tan a la derecha que quizás empiezo a recibir palos medio extraños, pero eso, o sea, no me considero tan a la derecha, obviamente, en ningún caso. Caigo un poco en el centro en la mayoría de las discusiones, pero por razones un poco distintas. Ya, bueno, y para terminar, creo que ambos, por algún motivo extraño, salimos en el cuadrante de arriba a la izquierda, como izquierda autoritaria, en ese test del Political Compass. La primera vez que lo hice salí en realidad como el centro, pero en el eje hacia la izquierda. Primero que nada, para rescatarte y salvarte un poco, si bien fuiste libertario, al menos no trataste de salvarlo a través de etiquetas tipo paleolibertario como ha hecho otras personas. Maestro. Es un gran tipo el paleolibertario. Sí, su cruzada personal. No, yo lo banco demasiado. Por suerte renunció a esa cruzada. Sí, no, muy bueno. Nada que decir. Ya, yo por mi lado no es tan interesante como la de Cristóbal. Siempre fui de derecha, siempre fui una derecha más bien conservadora, sobre todo porque soy católico, he sido católico prácticamente toda mi vida. Por lo que, y de una familia conservadora, muy de derecha, tradicionalmente de ese aspecto. Mi abuelo es fundador del Partido Nacional, así que... así que se entiende. Claro, no hay mucho que hacer. Mi otro abuelo, que no es muy político, pero su mayor arrepentimiento en la vida es haberle dado el voto a Frei Montalva, así que vengo de un mundo bastante de derecha tradicional, por lo que nunca tuve el problema de pasar por cosas como el libertarianismo, ni el liberalismo, ni ninguna cosa. Donde sí tuve evoluciones fue en ciertos temas polémicos dentro de la derecha, que cuando era menos informado, donde tenía menos criterio tal vez, tendía al obviamente pinochetismo en mi familia. Hoy en día es más matizado, mi crítica histórica hacia el gobierno militar también existe, la demonización hacia Lupe también en algún grado la he ido matizando con el tiempo, sobre todo después de del ramo de historia de Chile siglo XX, que después de acercarse un poco más a la fuente, ninguna visión blanco y negro es muy adecuada frente a la fuente. De los primeros temas que yo me acuerdo que maticé muy brutalmente fue el tema de la pena de muerte, que yo en un principio estaba de acuerdo y hoy en día me encuentro en una radical oposición por concepto. Lo que no es tan correcto en realidad, porque la mantendría en caso de guerra, en caso de traición a la patria, en situación bélica, en ese tipo de cosas. Pero es un caso tan acotado que para fines prácticos es estar en contra de la pena de muerte en básicamente cualquier circunstancia. Y después de la universidad he ido, sobre todo, formándome más integralmente, porque hasta antes de eso mi formación partió de una base familiar más bien. Y después de eso, cuando desperté como más hacia la política, segundo, tercero medio, fue súper inorgánica, como leí de todo un poco, pasé por un tiempo un poquito con influencia un poco maquiavélica en algunos grados, como un realpolitik, como un realismo político muy duro de repente. También por mi incapacidad de repente de aceptar autoridad, era muy crítico de los temas que eran más dogmáticos, como más duros, y en general una actitud súper crítica. Y la universidad me fue templando en ese sentido, moderando, pero al mismo tiempo moderando en el sentido de mis críticas y de mis comprensiones de los tópicos, porque en ningún caso alguien diría que soy moderado estrictamente hablando, tengo opiniones muy fuertes. Claro. Y eso, más que nada, la universidad me terminó templando y hoy en día me gusta la categoría conservador precisamente porque es súper amplia, pero un conservador en el sentido más propio de la palabra, en el sentido meramente conservación del status quo por de el reaccionario. Claro, tampoco en el sentido reaccionario. Y yo le pondría ahí el apellido de social cristiano, yo creo... la única etiqueta realmente correcta es católico, pero Católico. Bueno, que lo que no es una postura política, pero esa es más o menos la evolución, es más simple que la tuya en ese sentido. Y ahora la segunda parte de la pregunta que entretenía, ¿libros que te han marcado? Mira, yo la verdad nunca tuve un libro de cabecera que como que sentía que era mi Biblia, al que iba a consultarle cada cosa. De eso yo me desmarcaba harto del resto de los liberales en mi etapa liberal, que todos tenían como su canon. Entonces, es muy chistoso. Tenías que ampararte o en Mises o en Hayek. Yo con Hayek sigo compartiendo varias cosas, el más simpático del canon, pero nunca sentí que andaba como con un libro en el que tenía todas las respuestas. Pero un par de libros que en realidad siento que sí me formaron harto, o que al menos podría recomendar, como que trata un poco de todos los temas y bien completo. Son más recomendaciones que otra cosa, pero sí obviamente me aportaron harto. Es el libro de How to be a Conservative, de Roger Scruton, que trata todos los temas muy rápidamente en un capítulo para cada cosa y obviamente una perspectiva bien nueva dentro de la derecha. Y trata el ambientalismo y todas estas otras cosas. Y también el libro, que quizás medio extraña la recomendación porque no es estrictamente un libro político en ningún caso, pero que lo leí muy temprano, lo leí creo que antes de entrar a la universidad. El libro de Fundamentos Filosóficos del Derecho, de Cristóbal Orrego. Pensé que iba a decir... me sirvió harto. ¿Cuál? Ah, pensé que era Ugarte. Obviamente que tiene que ser el gran manual de JJ. No, eso obviamente me ha servido de consulta mucho.
Pero no, en eso me he aventurado un poco más los últimos años. Y además nunca tuve una copia física, todavía no tengo alguna. Si alguien me quiere regalar una, feliz. Pero eso, Ahora no, salió eso el lo leí segundo tomo. cuando tenía como 17. Sí, el esperado segundo tomo. Creo que lo leí cuando tenía 17, 18, una cosa así. Entonces me sirvió bastante. Aparte que yo tengo una gran pasión también por el derecho y siento que trata bien ambas cosas. Entonces por eso me sirvió para conciliar el espíritu. Y también es muy accesible, eso es otra cosa. Bueno, por mi parte, yo creo que los libros que más me han formado diferencia en ti en general no son libros políticos. Tal vez, primero para mencionar que si es político, Nos fuimos quedando en silencio de Mansuy, que lo he leído en el 2016, entrando a la universidad, y me despertó mucho esta idea de qué venía en la derecha y cuáles eran los problemas internos de la derecha, de por qué se había quedado sin capacidad de hacer política, sin capacidad de influir. Pero los que más me han influido yo creo que son libros de literatura en general, sobre todo de literatura decimonónica. Dígase, Los hermanos Karamazov, que lo encuentro francamente brillante, Guerra y Paz de Tolstoy, que toda su visión histórica la encuentro muy interesante. Y en alguna medida, pero este lo leí más viejo ya, más viejo dígase el año pasado recién, Los Miserables de Víctor Hugo también tiene cosas que son bien geniales. Yo creo que son mis 3 novelas favoritas. Y en cuanto a libros más políticos, aparte de Los fuimos quedando en silencio, obviamente Burke es brillante. The Reflections on the French Revolution, que creo que es un libro que formó bastante mi cabeza en varios aspectos. Y un texto que me ha dado mucho tema de discusión, mucho tema para darle vuelta a ideas, si bien no tanto formarme, el ensayo Fukuyama, El fin de la historia. Yo creo que también ha sido un libro como importante cuando lo leí en su minuto. Ah, bueno, y se me está olvidando, como último, se me están olvidando 2 gigantes, que son el ensayo histórico de Mario Góngora y La fronda aristocrática de Edwards, que también los leí bien chico, tengo que releerlo, pero también fueron bastante formativos en su minuto. Yo creo que eso es más o menos como el catálogo de los libros como más esenciales que me han ido formando con el tiempo. Sí, te entiendo. Ahora, bueno, claro, con esa interpretación yo traté de como encerrarme en lecturas estrictamente políticas, pero nunca sentí que hubo una gran lectura fundamental. Ahora que tú te abriste un poco más a otro tipo de lecturas que te formaron, bueno, no quiero agregar nada porque siento que eso son buenas recomendaciones además, pero... Ah, bueno, y se me está olvidando El Señor de los Anillos. En realidad todo el mundo de Tolkien. Sí, igual lo pensé, obviamente. Sí, cuando hablé del ambientalismo, bueno, eso va a salir algún día. Ah, y recomendar mucho también, ya que mencionaste Scruton, el de Belleza, que me lo regalaste tú, de hecho. ¿Yo fui? Tú me regalaste el de Food, Fruits and Firebrands, perdón, que también es muy bueno. Es muy bueno ese libro. Ese libro es muy, muy, muy bueno. El de Beauty, sí, es muy bueno y es muy didáctico, es cortito, es rápido de leer, está bien escrito, no, muy, muy bueno. Ya, para pasar a la siguiente pregunta. Este ya es más rápido. Podcast más escuchado. Ya, pero tú sabes que voy a responder. Sí, yo solo tengo una pregunta. Presenta. Sí, no, totalmente. Réplica con Daniel Mansur. Réplica con Daniel Mansur. No, yo no sé si es el más escuchado, solo porque hay más demanda que oferta de ese podcast, pero sí, yo creo que al menos la mitad he escuchado todos los episodios religiosamente. Apenas salen y hay varios que he escuchado más de una vez. O sea, el de Alejandro Vigo, que es uno de los primeros, lo he escuchado como 7 veces. El Barril de Diógenes también es uno que he escuchado. Pero yo estoy constantemente escuchando una cantidad estúpida de podcast, realmente demasiado. Pero si tuviese que quedarme con uno, al menos en español, me quedaría con Réplica totalmente. Ya, ¿y tú? Bueno, como tú sabes, yo soy bien malo para escuchar podcast y ver video. Muy malo, sobre todo teniendo en cuenta que tengo mi propio podcast. Así que mi podcast más escuchado es este, dado que escucho todos los capítulos y veo cómo quedan y todo lo demás. Pero fuera de esto, yo creo que el Barril de Diógenes tiene capítulos, no lo he escuchado todo, pero tiene capítulos muy buenos y me entretengo harto. El único tema que de repente la edición es un poquito monótona, pero en cuanto a contenido es muy bueno y Manfred Svensson sabe demasiado. Sí, soy un gran invitado. Revisé mis estadísticas de Spotify el año pasado y el año pasado escuché 15.700 minutos de podcast, que son 10 días, 21 horas, 40 minutos seguidos de podcast. Así que sí, y eso es solo de Spotify. Ya, aquí entramos a la segunda categoría, que es sobre este podcast. ¿Cómo se me ocurrió este podcast? ¿Queréis contar tú o cuento yo? Yo tengo una versión de la historia que es como yo me acuerdo también. Ya, yo voy a dar una especie de versión rápida. Nosotros tenemos discusiones que son básicamente un anexo al podcast de
series de audios de entre 5 y 10 minutos cada cierto tiempo sobre cualquier tema, ¿ya? Que es lo más parecido a como, no sé, hablar por carta. Y en algún momento dijimos como este tipo de cosas, no porque nos creyéramos la persona más entretenida del mundo, pero me gustaría poder compartirlas con otras personas porque lo hacemos recurrentemente y sería bacán que salgan a algún lado. Y como yo hemos tenido una gran aproximación al tema de los podcasts y desde muy joven que tengo una gran aproximación a la tecnología también, pensé que podíamos hacer algo entretenido. Y ambos dijimos dale, y acá estamos. No hay mucho más que agregar. Cristóbal básicamente puso una pistola en mi cabeza a principio del año pasado cuando me dijo: oye, ya compré el micrófono, anda a comprarlo. Estaban baratos y fue una gran inversión. Efectivamente fue una gran inversión. Y yo ahí a agregar nomás la anécdota de la primera vez que yo me lo planteé seriamente, porque tú me lo decís siempre cuando en nuestras conversaciones, pero fue esa vez que viniste a mi casa, te quedaste alojando acá una vez que viniste a Santiago, y pasamos toda una tarde leyendo libros y comentando parte. Me acuerdo especialmente que leímos en voz alta, fuimos comentando por pasaje el canto de los Ainur del Silmarillion, y también Niebla, que es un libro que me gustaría eventualmente comentar aquí. La entrevista de Augusto con Don Miguel de Unamuno en Niebla. Sí, que es notable. No, que ese fue el día que dije como, ya sí, se podría hacer. Si no me equivoco, esa noche además estuvo acompañada de whisky de café, de buen café, así que no, nada que agregar. Creo que después vino gente a mi casa en tiempos pre-corona y nos quedamos como cantando Sundada hasta las 5 de la mañana. Genial, en la cama saltarina, fue notable, Sí. sí, fue un gran día. Ya, pasando a la siguiente pregunta, muy relacionada. ¿Qué proyección le ven? Yo personalmente nunca me planteo un tema de proyección, lo hago entretenido y disfruto mucho que la gente lo disfrute. Que nos pregunten, que la gente nos comente, que nos hayan escrito de repente. Eso a mí lejos lo más valioso y con eso me quedo, más allá de una proyección de, podremos monetizarlo ahí sí y venderlo a la Fundación para el Progreso. Más que eso de la idea del proyecto en sí, de que tenga vida, de que la gente también lo disfrute. Sí, no, yo siendo honesto quiero agarrar como, no sé, capital de riesgo, que llega alguien que nos compre el podcast como Facebook y vendérselo como a Turner, como tener un capítulo, o sea, un espacio en TVN, al CNN, eso. Y decir lo que nos digan nuestros amos corporativos en Wall Street, que digamos. Yo con eso soy feliz en realidad. No, más o menos lo mismo que tú, o sea, este es un podcast de... Yo a veces siento que lo hacemos para nosotros, o sea, y la gente que llega bacán y obviamente es súper entretenido ver cómo se ha construido una especie de comunidad alrededor del podcast. Es bien extraño cuando llega gente que no conozco, que lo escucha, porque rompe una especie de barrera como de que lo escuchan tú y tus amigos y tenés que molestar a tus amigos para que lo escuches. Cuando empieza a llegar gente que no te conoce, que genuinamente te dice que es bacán y que se vaya construyendo algo de gente que también comparte este tipo de intereses con nosotros, es súper enriquecedor, así que no suma lo que decís tú, o sea, que nos lleve la marea y si es que terminamos efectivamente vendido a alguna cadena internacional, bacán. No, mentira. Ahora viene una pregunta que contestamos en el primer episodio, pero siempre es bueno recordarla. ¿Por qué la elección del Quijote como logo? Del Hidalgo específicamente, decía la pregunta. Fue idea tuya, así que creo que tú debes hacer los honores. No, o sea, yo tengo un recuerdo bastante rápido. Estuvimos pensando, teníamos otro proyecto en paralelo además, y estábamos discutiendo nombres. Pensamos que el otro proyecto iba a salir primero incluso. Entonces teníamos una especie de lluvia de ideas como para encontrar un nombre que fuese bueno. Y hubo un día en el que yo me senté y agarré todos los libros que tenía y empecé a buscar palabras, solamente palabras. Y ahí encontré una parte en la edición que tengo, la conmemorativa de la Real Academia Española del Quijote, en la que Sancho, como ya lo comentamos al principio, básicamente se deja en ridículo hablando mal y hablando de la astrología. Y estuvimos comentando un poco el concepto, le dimos varias vueltas y llegamos a esa inspiración para el nombre, porque sentimos que calzaba mucho además con el espíritu hispano de la conversación y una referencia al Quijote siempre está bien en este tipo de cosas. Sí, yo ahí agregaría que esto es siempre un comentario que es como a posteriori, como después de todos los generales, o sea, todos somos generales después de la guerra. Pero aparte el Quijote es un personaje que es muy adecuado para un proyecto de este tipo. Es un loco que no es tan loco, que el mundo es el que está loco y él es el que está tratando de rescatar la caballería y rescatar los grandes ideales. En algún sentido también siento que en el mundo actual extremadamente radicalizado, en que se ha perdido la capacidad de discutir, de conversar, de razonar, un espacio así donde la idea es precisamente abrirlo a pensar y a cuestionar todo lo que se pueda, bastante quijotesco. Claro.
Y más en un espacio tan moderno como el podcast, que Además, masivo, lleva un par de años, lleva una década y media. ¿cuál es su capítulo favorito del podcast? Buena pregunta. Comienza tú. Es que yo tampoco lo tengo muy claro. ¿Favorito en contenido o en diversión al momento de grabarlo? Porque según yo igual podéis como distinguir. Eso yo no creo que la gente que nos escucha lo pueda apreciar, porque muchas de las cosas que hacen divertido el grabarlo son censuradas por el gran hermano al minuto de la edición. Claro. Sí, no. Yo creo que entre los más divertidos al momento de grabar sí o sí están los con invitados. Con Vicente Argus, por ejemplo, lo pasamos muy bien. Que en general los invitados que son poco estelares como San Francisco, Gonzalo o obviamente Daniel Mansuy también tienen lo suyo, y el capítulo con Tito, por ejemplo, ese tipo de espacios que son más personales de nosotros son súper entretenidos. Pero si me tuviera que quedar con uno, así como definitivamente el episodio, no sé, ¿qué se te ocurre a ti? Yo guardo un recuerdo muy bonito del capítulo de Jaime Isaguirre con Tito. Sí, aparte que fue nuestro primer invitado. Aparte, Tito es muy amigo de los dos, entonces se dio un ambiente muy familiar. Y en cuanto a contenido, caché que yo le tengo mucho cariño, como descontando el capítulo de Tito con invitado, como nosotros dos, le tengo mucho cariño a nuestro segundo capítulo, el por qué leer los clásicos. Porque fue corto, porque estuvo muy bien hecho. Encuentro que tiene algo ese episodio. Claro, y además es un poco de lo que queríamos hacer al inicio, de hablar no solo, o sea, como de hablar de temas un poco más libres, sobre un ensayo corto, algo más literario incluso. Sí, ese y el episodio de Tito, que también sirvió un poco como para, en algún sentido, soltarnos un poco ante el micrófono. Yo creo que mi favorito en contenido sería el de Mansuy. Yo creo que es el que yo más he vuelto a escuchar porque me interesa como revisitar esas reflexiones además. Y también los primeros, hay algo bien místico con los primeros. El del Padrino, por ejemplo, que fue una empresa bastante grande, porque una película muy grande que ya se ha visto todo, de 3 horas, un clásico del cine, un episodio de 50 minutos y algo. El de Black Mirror o el de Brave New World también. Fueron buenos esos primeros capítulos, a pesar de nuestras probables falencias por el de Borges, falta de también experiencia. bueno. Sí. Yo le tengo harto cariño a esos primeros episodios en general. Además a mí se me pasó muy rápido todo esto. Alegró la cuarentena el podcast. Totalmente, la nuestra al menos. La nuestra al menos. Ojalá la del público también. ¿Harán más capítulos de películas de anime? Yo estoy totalmente abierto a hacer alguna más. Yo he pensado, por ejemplo, La tumba de la luciérnaga. Sí, o Ghost in the Shell, no sé. Estoy más que abierto. Es que yo nunca voy a decirte que no a Ghost in the Shell. No porque me encante la película o me encante como las películas de anime en general, sino que porque el tema del cyberpunk es como una de mis grandes latas que doy a la gente constantemente. Entonces genial, po. Sí, no, yo obviamente muy abierto. Incluso revisitar asuntos de Ghibli, no tengo ningún problema. Estuve viendo que hay varias películas basadas en historias occidentales. Las de Terramar, por ejemplo, clásicas, sería interesante. No lo he visto. Sí, a mí me gusta harto usar cosas de origen no occidental, porque te abren un poquito la mente. En general uno tiene una especie de racismo cultural contra las películas de anime y ese tipo de cosas, o existe mucho. Y yo creo que te dan ángulos que de repente se pierden un poco en películas animadas occidentales. Para partir, porque son mucho más profundas las películas animadas japonesas en general respecto a las películas animadas tipo Disney. Es que se toma más en serio el género, o sea, hay un gran número de cosas que puedes hacer pero que no tienes el presupuesto, pero tienes la técnica para hacerlo, y ahí ellos aprovechan el espacio. Mientras que ha sido un poco infantilizada la producción animada, por lo general, obviamente, en Occidente. Claro, sí. Esta es una buena pregunta, y es la última sobre el podcast. ¿Los han funado por el podcast? Y aparte tú. No han funado. El podcast siempre pasa por un proceso de defuna, tanto con invitados como cuando somos solo nosotros, que lo hace Cristóbal, en que se eliminan cualquier tipo de comentario que pueda ser malinterpretado o tomado por una persona demasiado grave como un insulto, cuando en realidad solo fue hecho en son de broma o en son irónico. Efectivamente los dos son bastante irónicos, entonces salen comentarios que pueden ser descontextualizados, así que tiene un proceso de defuna. Si nos funan por lo que decimos, por el contenido, bueno, son mis opiniones a título personal y ahí ya no me las voy a callar por eso, pero no ha pasado hasta ahora. O sea, si me funan por algo que opino, bueno, bienvenida sea, no tengo ningún problema. Pero el tema es que ese tipo de cosas obviamente nacen a raíz de mala interpretación, entonces ahí es un poco más engorroso el tema. Pero claro, efectivamente,
el podcast pasa por un proceso de desfuna, que es muy chistoso la revisión editorial, de grabar algo, cortarlo, mandarlo por WhatsApp y decir como ya, ¿sale o no sale? Y a veces da tanta lata, esto es algo típico, pero da tanta lata cortar bromas que están tan buenas o chistes internos que son tan entretenidos que es una pena que puedan ser descontextualizados de aquí a 30 años, pero... Cuando Cristóbal sea ministro del Interior, lo van a funar por este podcast. Sí, voy a durar 24 horas porque voy a ser funado por el podcast. No, pero Tenés que superar al mismísimo. ¿Cuánto duró el mismísimo? El de las culturas. Duró como 20 horas, una cosa así. No, lo que te decía es que eventualmente cuando logre convencer a Pablo de que hay que monetizar toda esta cosa, que en realidad yo siempre lo hice por plata, que yo nunca he leído nada ni he visto ninguna película. No, mentira. Y tengamos a la gente en Patreon, ahí ya obviamente va a estar lanzado como el Director's Cut con todas las funas asociadas. Pero eso, tendrán que pagar. Muchas gracias. Ya, aquí partimos con preguntas varias, de todo tipo de cosas. Son el último poquito. ¿Luis o Tolkien? No, pero Tolkien, pero es que yo no... Ya, es cliché, pero un poco como que te van a elegir entre tu amigo favorito o algo así, ¿no? Cosas distintas además, pero yo no leí mucho de no ficción de Tolkien. Sí, no, como que se hace un poco mañosa la comparación. No tiene casi nada de no ficción. Claro, salvo la correspondencia. Claro. Y su obra académica. Tiene una obra de Beowulf, una interpretación de Beowulf, sí, y una traducción que es bien connotada académicamente hablando, por lo que tengo entendido. Y las entrevistas, claro. No, pero por eso te digo, entonces van un poco por cuerdas separadas, pero incluso dentro de la ficción, a mí me gusta mucho la ficción de Lewis, incluso me encantaría leer un poco El mundo planeta silencioso, creo que es la de ciencia ficción que tiene, pero obviamente me quedo con Tolkien porque es Tolkien, pero no en ningún caso un ataque a Lewis. Pero una muy buena pregunta. Yo me quedo con Tolkien, yo no tengo ningún tipo de miramiento en ese sentido y me quedo con Tolkien, me gusta mucho Lewis. Narnia fue la primera serie de libros que leí, le tengo un cariño gigante, la he leído y releído. Pero Tolkien logra articular de forma tan buena la cosmovisión propia del autor con la expresión de sentimiento y realidades trascendentes en un relato que es muy entretenido además, que yo creo que le hace como narrador un gallo brillante. Entonces, como para mí es peak de literatura al final. Es que es un tema bien interesante que tú creo en algún momento contaste que más allá de cuando eres más chico no has seguido revisitando el género de literatura, o sea, de la fantasía. Y yo creo que en parte es por eso, porque si tú ves lo que se está produciendo ahora de fantasía, las tendencias actuales más orientales, por ejemplo, o que se escapan de lo medieval y van un poco a la época moderna, o las cosas que están más de moda, estoy pensando en Brent Wicks, por ejemplo, o una china que no recuerdo cómo se llama, se escapa mucho y completamente de la obra de Tolkien. O sea, Tolkien de cierta forma es casi otra cosa si lo comparé con el resto de la fantasía. Obviamente está The Wheel of Time, ¿cachai? Y otra... Sí, yo no leí Wheel of Time. Sí, pero Mistborn, por ejemplo, o de las mismas que te contaba de Brent Wicks, son cosas completamente distintas. No se siente que están ni siquiera en la misma categoría que Tolkien, y Tolkien además obviamente eclipsa a toda la gente que pensaba que en un año iba a producir algo similar a lo de Tolkien basándose en él. Como que no... El proyecto de su vida es muy difícil. Entonces, claro, es mucho más parecido a los grandes clásicos que mencionaste al inicio del episodio. O sea, no es por desmerecer, a mí me cae muy... O sea, disfruto harto la fantasía contemporánea, pero... O sea, yo, ojo que estáis equivocado en una cosa. Yo leo fantasía, el último tiempo no tanto, pero yo sería Señor de los Anillos, obviamente. Pero aparte de eso, leí completo Canción de Hielo y Fuego. Claro, eso también es interesante. Y yo en un minuto defendía que era superior a Tolkien. En mi fanatismo juvenil y desconocedor, porque yo leí Señor de los Anillos muy chico y después, años después, leí Canción de Hielo y Fuego y no había vuelto a Tolkien. Es la versión emo. Claro, tenía una versión muy diluida de lo que era realmente Tolkien y solo cuando lo revisité ya más grande pude como poner las cosas en proporción. Después ¿cómo se llama esto? El nombre del viento y el temor de un hombre sabio, de Patrick Rufus, que también, lo de Patrick Rufus también son muy buenos como fantasía. A mí Rufus me gusta harto, de hecho yo hoy en Rufus día es bueno también. Creo que lo valoro más hoy en día que Juego de Tronos, porque Juego de Tronos es muy brillante al principio, pero va perdiendo calidad. Esto la gente no se atreve a decírtelo, pero no solo la serie pierde calidad, los libros también pierden calidad a medida que se avanza.
En general hay una especie de defensa absoluta de los libros, son muy buenos y la serie la cagó. Pero la es que verdad- está escrito de una forma muy fea. O sea, ya no sé si es muy controversial lo que estoy diciendo, pero no. No está escrito artísticamente, como está escrito No. Tolkien. El nombre del viento y el temor de un hombre sabio de Rufus tienen algo de esa... Sí. Tienen algo en la escritura que es choro. No es meramente descriptivo, tiene algo más poético. No, aparte de la forma que está escrito como recuento personal, también es bien simpática. También yo leí Rick Riordan, lo leí hasta muy viejo, que no es fantasía propiamente tal en lo que estábamos hablando, pero libro como más para entretenerse. O sea, yo leí harta fantasía y me gusta en principio la fantasía. Hoy en día leo poco porque si voy a leer algo que me forme un poco más. Como me siento que si me cuesta leer meramente por entretención cuando me entretengo leyendo cosas que son además formativas. No, a mí me pasa lo contrario. Yo encuentro una maravilla la ciencia ficción porque tenéis las ideas sin los personajes, sin la literatura, son solo ideas. Los personajes no sirven, son solo una especie de como... Móvil. Rara palabra, pero como lanzaderas, como sondas de ideas haciendo cosas. Entonces es bien simpático. Es mucho más parecido a leer no ficción de repente que leer como la gran literatura y eso me encanta. Así que ahí dejo descansar el cerebro. Claro. Bacán. Pero en cualquier caso me quedo con Tolkien porque encuentro que es tal vez el ejemplo más perfecto que demuestra que la literatura fantástica puede ser también literatura de calidad artística. Que es una idea que hoy en día puede ser bastante controvertido porque la mayoría de los escritores de fantasía tienden más hacia el escapismo un poco. Y de hecho, relacionado con eso, ¿habrá episodio de Tolkien este 2021? Ya, el episodio de Tolkien es una cosa que nosotros tenemos pensado hace mucho tiempo. Y de hecho no es un episodio, sino que como lo queremos enfocar eso y eventualmente otros grandes libros como el Quijote, como algunos textos homéricos, es no tratar el libro completo, que es una cosa que yo creo que no escapa, sino tratar ciertos elementos dentro de Tolkien, dentro de Homero, o dentro del Quijote, ver qué sé yo, el discurso de la primera letra y comentar eso. ¿Víctor Jara o Violeta Parra? Es complicada la pregunta, uno, porque mi aproximación tampoco ha sido más tan profunda como a ti, que a ti te encanta ese tema. Es muy buena la música de protesta. Es muy difícil responderla sin que las vean con perspectiva de género, pero no, yo me quedo con Víctor Jara. Encuentro que Víctor Jara es conmovedor en algún sentido un poco más profundo. Tiene esa épica que a ti te dan ganas de efectivamente salir con el pueblo a marchar y después te das cuenta que están marchando contra ti, lo que igual es un poco un plot twist bien grande, pero es sobrecogedor en algún sentido y eso obviamente es cultura común, propiamente tal, lo encuentro fantástico. A mí me gustan los dos, no me gusta como cantan, me gustan más como compositores de repente que como cantautores. Me encanta Violeta Parra, el Gracia a la Vida, un clásico, pero también me gusta mucho. Siempre se me olvida el nombre de la canción, pero esa sobre el musguito en la piedra. Se va enredando. Yo canto pésimo, así que mejor no voy a tratar, pero... La canté en el colegio, si no me equivoco. Sí. Colegio masón. Le canté Volver todo. a los 17, no me podía acordar del Sí. nombre. Pero parte con eso, lo que es estúpido que se me haya olvidado porque bastaba ir al principio para acordarme cómo partía. Pero esta canción es de mis canciones favoritas de esa época por lo simbólico que hay y la cantidad de imágenes que ocupa. Pero si tengo que elegir entre cuál de los dos me quedo, yo creo que Las Casitas del Barrio Alto, cantadas con la voz absolutamente fea de Víctor Jara, es simplemente insuperable. O la ironía de El derecho a vivir en paz, alabando a Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh. Sí. Francamente, Poeta, dentro de toda la cosa, Poeta toda la Ho lista Chi de Minh. Wikipedia que hay, como todos los títulos que había, la agarró poeta, que igual es un cherry picking. Como poeta Ho magnífico. Chi Minh. Como que simplemente por lo irónico encuentro notable a Víctor Jara y yo creo que me quedo con Jara. ¿Qué opinan del pesebre del Vaticano? No sé si tuviste ese pesebre. Como amazónico. No sé si masónico, yo lo encontré simplemente aberrante. Amazónico. Ah, no las pachamamas ¿Cuál? estas que tiraron al río. No, eso No, yo pasado. pensaba que estaba hablando de eso. Sí, no. Pasado. No, del pesebre ahora para Navidad. ¿No lo me viste? enteré. No lo vi. Búscalo bien rápido en Google. Oh, yo también lo voy a buscar por si lo encuentro más rápido. Yo y te O lo sea, mando. creo que lo vi, pero no. No, es horrible. Americano 2020. No dice, o sea, yo no tengo muchos más comentarios que decir que el hecho de que muestra lo mal que estamos a nivel de sentido de lo estético, de la importancia de lo estético, porque si el pesebre vaticano es una cosa aberrantemente fea, simplemente fea, es porque estamos muy mal. O sea, el momento, o de los momentos más importantes de la historia humana, que más conmovedores y tiernos en algún grado el nacimiento de Dios, sea representado de una forma tan grotesca, para mí es chocante. Y más cuando la relación a lo largo de la historia entre el legado, o a ver,
o los lugares de culto y la belleza ha sido tan estrecha, estoy pensando en las catedrales o el mismo Vaticano que está rodeado de cosas hermosas, ha sido algo tan íntimo, este tipo de reveses son bien extraños, pero feo, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Feo. No, Lo pillaste, ¿no es cierto? Sí, no lo vi, lo estoy viendo feo, certificado feo. Que tiene como un astronauta. Sí, no, es muy extraño. No sé si quiero seguir opinando, incluso me gustaría cerrar esta pestaña. No, horrible. Sí, no, pero es bueno el tema, pero no. Sí, y sobre Pero- todo, sumándome a lo que decía, como del tema de la trascendencia de la belleza en lo religioso, no hay que olvidar que la belleza precisamente es objetiva porque es en relación a Dios en último término, según Santo Tomás, porque es un atributo de Dios, al igual que la verdad y el bien. Entonces, que se use algo estéticamente feo para representar a Dios, me parece que está incluso al borde de lo medio blasfemo, no sé. Bueno, sí. Al borde, no digo que lo sea, por si acaso, disclaimer, no digo que sea blasfemo, pero está como bien borderline. Bueno, al menos se podría formular alguna tesis más delicada al respecto. ¿Qué opinan de la película Yesterday? ¿Da para comentarla? Yo no la he visto, sé de qué se trata, y creo que podría haber cosas interesantes, pero tendría que verla para saberlo, en verdad. No la conocía. Ah, No la ya, conocí. sí, no la Esta no, de la que desaparecen los Beatles. Que toda la gente se olvida de los Beatles, excepto un gallo, entonces empieza a tocar la música de los Beatles y hacerse famoso a base de eso. Sí. Ya, no, sí la conozco, no, muy interesante. Recordaba, el otro día estuve discutiendo con un amigo si es que se podía acabar la música, que es un video como el 2013, pero si es que era posible como agotar todas las combinaciones a un nivel de frecuencia de sonido y se podía acabar la música, o si es que eventualmente íbamos como a redescubrir las cosas. Bueno, no sé. Sí, da una conversación interesante, me parece. Sí, de hecho en la misma discusión esta de qué pasa si un moro lo ponía a teclear aleatoriamente en una máquina a escribir por toda la eternidad. Eventualmente tendría que escribir el mono todas las obras de literatura de la historia. Que lo comentamos en el capítulo de Borges, que insisto que fue uno de los que más me... Podría haber algo interesante, habría que verla para saberlo. Claro, no, pero bien. Si tuvieran que elegir otro país para nacer, ¿cuál sería? Uy, es que el nacionalismo se me cruza ahí. A mí también, y por eso mi respuesta. Sí, no, yo... A ver, si es que no existiera Chile... No soy nada, no, mentira. No, si es que no existiera Chile, no sé... Se me ocurre alguna cuestión media mediterránea, pero no... No sé, es como que empiezo a remontarme en otros periodos históricos más que en otros lugares en el mundo contemporáneo, así que se me complica mucho la respuesta. Podría descartar muy fácil en qué países no quiero nacer, pero no me voy a meter en eso porque es más delicado. Así que no, si no soy chileno no soy nada. Argentino no, por ejemplo. Ya, broma. No, para mí no se me hace tan difícil. Vive España, vive el rey, vive el orden y la ley. No, España, claro. Sí. No, totalmente. Y La ser madre patria, español no. cada mañana. Sí, no. Madre no, y patria, cantando de todas el maneras. himno. Y específicamente en el País Vasco, yo pondría bomba en los autos. Sí, no, perfecto. Sí, sí, tenés razón por España. Po. Claro, o sea, esto es un poco como la sucesión cuando no hay descendientes, como que asciende. Claro. Y si no España, yo creo que Francia, a pesar de que tienen demasiados problemas. ¡Oh! sigue Se me siendo cayó un ídolo nuevamente. la hija primera de la iglesia. ¿Qué pasó? Está mi perro acá. Pablo afrancesado, se me cayó un ídolo. Oye, del Mansuy, el rey del franchute. No, grande España, sí. O sea, la Pero- otra, la Francia. Pero primero va España, sin duda alguna. Sí, no, España, tenés toda la razón. ¿Qué le dirían a su yo de hace 5 años? No sé, el libertario supongo que le dirías tú. Yo le diría, no vayas a ese asado por la campaña de José Antonio Cast. No, mentira. No, sí, o sea, probablemente le diría que si tome las cosas con menos tesón de repente. Una de las cosas que más me ayudó en la vida fue no pelear todas las cosas. Entonces yo antes era muy peleador. Y discutía todo, y peleaba todas las cosas. Y comencé a tomarme las cosas con más desapego, con más... Incluso podría hablar de escepticismo y eso me ayudó harto, y eso implica también harto en política también. O sea, muy probablemente no hay una persona con todas las respuestas, muy probablemente no podéis distinguir o, solucionar la política con un binomio entre Estado-mercado, ser un poco más cauto de repente. Prudente, esa estaba buscando esa palabra. Yo caché que me pasa mucho que... Bueno, yo estoy saliendo ahora de la universidad, acabo de egresar, partí preparando el estudio del grado, así que... F. Me pasa mucho que si me remonto de hace 5 años, literalmente estoy partiendo mi etapa universitaria. Entonces, estoy hablando de otra persona. Siento que si yo hablara con mi yo hace 5 años, ni siquiera nos caeríamos bien. Como mutuamente, no porque mi yo hace 5 años sea un imbécil.
O sea, puede que lo haya sido, pero mutuamente no sé si nos podríamos entender mucho. Eso es lo primero, siento que he cambiado demasiado y que en verdad soy otra persona respecto de cuando salí del colegio. O sea, otra persona, totalmente. Eso es lo primero. Bueno, mientras sea positivo, acá. No sé si o sea, yo creo que es positivo, pero yo estoy implicado, así que tampoco lo puedo saber. Habrá que consultar al Pablo de 5 años más adelante. Claro, yo diría que positivo, yo diría que es para mejor. Así que si tuviera que decirle una cosa, sería que tiempo al tiempo. Como tranquilidad, como no hay necesidad de apurarse en ningún sentido de la vida y no hay sentido de desesperar. Y que cada cosa tiene su tiempo y su lugar bajo el sol y las cosas cambian y se mueven. Y hay que confiar en eso. Ese fue como el segmento profundo, el inesperadamente. Es que te juro que yo creo que lo que más he aprendido en estos 5 años es eso, como yo creo que también puede que te pase. Cuando eres demasiado de principio, duro, como muy en busca de lo correcto, de repente cuesta ver que las cosas tienen su lugar en el tiempo, en el espacio-tiempo. Claro. Y uno puede pecar de un fanatismo de la hora, de un fanatismo de que todos los problemas se tienen que solucionar, que no tiene que haber nada complicado, de que todo lo que hay es permanente. Yo creo que ahí parte de madurar también es entender que las cosas van y vienen y hay que confiar también en que pueden ir para mejor como pueden ir para peor, pero van hacia algún lado. ¿Qué cosas buenas sacaron de la cuarentena? Ah, bueno, todo. Sí, yo era un ermitaño desde antes de la cuarentena, así que... O sea, no era ermitaño en ningún caso, pero usualmente me levanto a las 6 de la mañana en vacaciones a hacer cosas, entonces igual estoy como mucho tiempo en mi casa. Nada, como mejorar cosas, ¿no? El podcast principalmente. Estoy en una relación bastante bonita también. No sé mucho qué decir, pero mi vida en realidad tampoco se transformó como 180 grados con la cuarentena. Yo que leí mucho. Tuve tiempo, como estaba más en nada, tuve mucho tiempo para dedicarme a mí, dedicarme a la lectura, dedicarme a cosas que de repente cuando uno está lleno de cosas, como yo que tiendo a tomar más obligaciones de las que sería sano tomar, agradezco mucho y agradezco harto. Aparte del podcast, obviamente. Fue bastante bueno, bastante entretenido además. Eso de verte obligado a estar contigo y buscar cosas que hacer contigo mismo y cultivarte a ti mismo, siento que me ayudó bastante frente al estar en el freneticismo de estar en cosas como externas de cierta manera. Claro, de correr de una cosa a otra. Ya, aquí vienen dos preguntas clave. Si todos los caminos llevan a Roma, ¿cómo se sale de Roma? No se sale de Roma porque simplemente todo el mundo pertenece o debería pertenecer a Roma. Fue un bárbaro el que hizo esta pregunta. ¿Quién quiere salir de Roma? Estoy de acuerdo, o sea, la historia de Occidente es básicamente la historia de decir, no hemos salido de Roma, no importa que ya nos llamemos romanos, seguimos ahí, no lo podemos Básicamente, superar. ¿te acordáis cuando Roma? Listo. Claro. Y además, cada cierto siglo aparece otro cosplayer de Roma, como... el último pelado fue medio extraño, pero hacia atrás hubo otro intento bien entretenido. Oye, el último son los turcos. No se te Ah, olvide. verdad. Ya, pero ya, sí. Bueno, o los rusos también, hay harto de eso. Los rusos también, la tercera Roma. Ah. Pero así que no se sale de Roma, así de simple. ¿Qué te pasa? Sí. Bárbaro. No hemos salido de Roma. No sé de qué estáis hablando. ¿Quién es Gibbon? No me suena. La decadencia de Occidente, la caída de... ¿Cómo se llama el libro? Historia de la decadencia que hay en el Imperio Romano, no me suena. No cacho. No sé. Ya, yo creo que esta es la pregunta más importante. ¿Estáis listos? Vale. ¿Tangaranica o Tangananá? Oh, no, yo cambié. Yo antes era tan gana... Era tan gananá, era duro tan gananá. Cuando... ¿Cómo están los dos? No, lo peor es que no es broma, de verdad. Era súper militantemente tan gananá. Y ahora me civilicé un poco y soy tan gananica. Porque me di cuenta que más relax, ¿cachai? Pero yo antes era tan gananá como... No, realmente con botines y camisa negra por el tan gananá, pero no, me sube. Mira, esta es lo mismo que nuestra pregunta de evolución ideológica. Yo siempre he sido tangananica. En cambio tú tenías un pasado oscuro tangananá. Efectivo. Sí, no, pero eso. Además después me di cuenta que todo el mundo era tan gananica. Fue como... Estoy equivocado probablemente. Pero sí, eso. Pero última pregunta. O en realidad la última no es pregunta, así que última pregunta. Nos preguntaron que ¿para cuándo su carrete? ¿Para cuándo su carrete? Bueno, los suscriptores al Patreon, que estén pagando más de 50.000 pesos a la semana, tendrán acceso a un carrete funable en Catagua. No, Aprendiendo las técnicas del hilos. Claro, sí, no, totalmente. Ah, sí, vamos a cobrar por episodio. No, pero- cuando sea posible, no. ¿Qué otra cosa que...? Además hay uno de los panelistas acá que está soltero, entonces ese tipo de cosas son provechosas. Claro. Deja mi número también si querís. Sí, esa es la otra pregunta, que está Pablo Rasuri soltero que llegó por ahí.
Claro. Cacha que esta pregunta yo lo estaba pensando harto desde que la vi, porque yo la vi con tiempo. Y de hecho será la persona que la hizo, así que gracias por la pregunta, persona desconocida. Y sería muy entretenido alguna vez cuando ya haya pasado todo esto, si es que esto sigue existiendo, premiar a las personas que han sido más comprometidas con este proyecto, que nos escriben, que responden nuestra historia y todo lo demás. Y hacer alguna cosa cuando tú puedas venir a Santiago y juntarnos y comentar algunas cosas, conversar y todo. Podría ser entretenido. Centralista, asumiste que iba a ser en Santiago. Bueno, yo igual, ya lo tenía asumido. Pero sí, está ese tema que yo tengo que viajar a la urbe. Pero claro, no, yo estoy completamente dispuesto. Sí, no, totalmente. Además, después de la cuarentena, no, perfectamente. Hagamos más de uno si es que quieran. Para aprovechar algo del viaje. No, pero sí, acepto. Podría ser entretenido eventualmente, pero tenemos que superar la condición sanitaria. Y probablemente yo superar el grado, así que... Sí, eso también es importante. Existe un detalle ahí no menor. No, pero completamente agradecido con la persona que preguntó eso. Yo no tengo idea, pero muchas gracias porque es una muy buena idea. Ya, y lo último, y esta es dirigida directo a mí. Me dicen que tengo que mandar saludos para el ahijado. El problema es que esta pregunta la hizo el ahijado. Entonces, Hernán, saludos. Grande Hernán. Sí. Y de hecho, Hernán fue el bárbaro que preguntó que cómo se salía de Roma. ¿Qué te pasa, Hernán? Te voy a tener que corregir. Sí. Como corrección de padrino fraterna. Sí, no nada más que decir. Qué entretenido que le dije bárbaro a Hernán. Saludos, Hernán. Así que eso serían todas las preguntas. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Salió un capítulo más largo de lo que nosotros pensábamos. Pero también es porque hubo mucho más interés de su parte, así que estamos muy agradecidos. Muchas gracias también por habernos acompañado todos estos primeros 6-7 meses que llevamos ya. Esperamos poder seguir brindando contenido de al menos mediana calidad. Como sí, claro. Y eso. Muy invitados siempre a que nos quieran escribir por redes sociales, conversar lo que quieran. Estamos súper abiertos a conversar todo eso. Lo único complicado cuando nos escriban es que no vamos a decir cuál de los dos está contestando. Y eso es parte de la gracia, es como ruleta rusa. Sí. Claro, no, bien entretenido. No, y muchas gracias, obviamente, a la gente que se quedó hasta acá, que parecía ser bastante largo este episodio. Y yo, bueno, lo mismo que decía al comienzo, me pone demasiado contento cuando me escribe alguien, o aparece alguien por Twitter, o alguien lo recomienda. A veces, no sé, lo publican en Instagram, cosas así que, como Pablo sabe, hay mucho trabajo detrás del podcast, hay mucho trabajo de edición, de prepararlo, de juntarse a grabar, coordinar. Entonces, es muy reconfortante cuando hay gente que realmente está comprometida también. Así que muchas gracias a todas las personas que preguntaron y esperamos hacer algún otro tipo de episodio para romper un poco el ritmo dentro de este año. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.